cuando el abogado juntó las manos sobre el escritorio y dijo con voz pausada: «El testamento de su padre está vacío». Sentí como si la habitación se encogiera alrededor de esa única frase. Su voz tenía esa neutralidad cuidadosa que utilizan las personas cuando intentan ocultar su incomodidad bajo una capa de profesionalismo. Asentí con la cabeza, no porque hubiera comprendido realmente lo que me estaba diciendo, sino porque a los hombres en los pueblos pequeños nos enseñan desde jóvenes a guardar nuestros gestos donde deberían estar nuestras palabras. El abogado deslizó el sobre manila a través del escritorio de todas formas, como si fuera un acto reflejo nacido de años de rutina. Dentro había una sola página con nada más que la fecha impresa en la parte superior, el sello oficial notarial y una firma al final. No había legados, no había explicaciones, no había palabras de despedida. Salí de la oficina hacia el estacionamiento y me quedé parado bajo el frío de la tarde hasta que el viento terminó de decir lo que yo no podía pronunciar. El camino de regreso al rancho se sintió más largo que los kilómetros reales que recorrí. El camino de grava parecía más viejo, como si hubiera estado esperando durante años a que yo finalmente me quedara sin razones para no volver. La casa se alzaba en silencio, con las ventanas ciegas de tanto polvo acumulado. Adentro, todo olía a aceite de máquina y a cedro, el perfume que definía los años de vida de mi padre. Caminé por cada habitación, esperando encontrar una nota, una pista, algo que pudiera coser el espacio que había existido entre nosotros durante tanto tiempo. Pero no había nada, absolutamente nada que me guiara. Cuando llegué al granero, el aire cambió de temperatura y densidad. Era más fresco, más calmado, y llevaba consigo el tenue zumbido del metal que recuerda el trabajo realizado. Accioné el interruptor de la luz y el único foco colgante zumbó hasta cobrar vida con un parpadeo. Sobre el viejo banco de trabajo descansaba una caja de zapatos cubierta con un trapo de arpillera. La levanté con cuidado, sacudiendo el polvo que se había acumulado durante meses, quizás años, y adentro, envuelto en papel periódico amarillento, encontré un casete pequeño etiquetado con su letra cuadrada y firme. «Hijo, pon esto», decía la etiqueta. La simple visión de esas 3 palabras me detuvo con más fuerza que cualquier discurso elaborado podría haberlo hecho. Mi garganta se apretó de inmediato y, por primera vez desde el funeral, sentí que algo se quebraba dentro de mí. No era dolor puro, tampoco era ira contenida, sino una curiosidad que dolía de forma extraña y punzante. Lo que mi padre me había dejado no estaba depositado en ningún banco, no estaba registrado en ninguna escritura oficial. Estaba aquí, esperando pacientemente a que yo decidiera escuchar. Sostuve el casete frente a la luz mortecina del granero. El plástico estaba rayado y empañado por años de polvo acumulado. La etiqueta estaba amarillenta y las esquinas se curvaban hacia adentro, pero la tinta, su tinta negra y precisa, seguía siendo fuerte y legible. «Hijo, pon esto». Mi padre nunca decía las cosas de manera simple o directa, nunca las escribía sin tener un propósito claro en mente. El hombre podía pasar un día completo arreglando un carburador sin pronunciar una sola palabra, pero cuando finalmente hablaba, usualmente era algo que uno cargaba durante años en la memoria. Regresé a la casa y busqué en los cajones hasta que encontré su vieja grabadora de casetes, la Panasonic negra con la esquina agrietada y el botón de reproducción que se quedaba atascado a medio camino. La coloqué sobre la mesa de la cocina, la limpié con cuidado quitando el polvo acumulado y presioné el botón de expulsión. Se abrió con un clic que sonó como una confesión esperando ser escuchada. Deslicé la cinta dentro de la grabadora. Presioné el botón de reproducción y esperé conteniendo la respiración. La máquina zumbó suavemente, la cinta siseó durante unos segundos interminables y luego llegó un sonido que no había escuchado en una década completa. Su voz, inconfundible y profunda. «Hijo», comenzó con un tono bajo y cuidadoso, como midiendo cada palabra. «Si estás escuchando esto, supongo que los abogados ya te decepcionaron. Ese era el plan desde el principio». Se rió suavemente con ese tipo de risa que solía llenar el granero cuando algo finalmente funcionaba después de horas de fracaso y persistencia. El testamento está vacío porque todo lo que realmente importa no está escrito en ningún papel. Está allá afuera donde el polvo se acumula, donde el trabajo verdadero sucede día tras día. Entenderás lo que quiero decir si escuchas, si realmente escuchas con atención. La cinta hizo un clic audible. Silencio durante unos segundos y luego más palabras llegaron. «Ve al granero a la pared del este. Encontrarás allí lo que no pude decirte mientras todavía respiraba». Mis manos temblaban levemente cuando la máquina se detuvo.
La habitación se sentía más pequeña, pero el mundo de repente parecía mucho más grande. Caminé hasta la ventana de la cocina y miré hacia el granero, con su techo ligeramente hundido y sus puertas entreabiertas, exactamente igual que el último día que vi a mi padre con vida. No sabía qué me esperaba allá adentro, pero sabía con certeza que no podía dejar de averiguarlo. El sol se estaba escondiendo detrás de los álamos cuando volví a entrar al granero, con el casete todavía tibio en el bolsillo de mi chamarra. El polvo flotaba en el aire como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado. Cada crujido de las tablas del piso sonaba más pesado ahora que sabía que podrían estar conduciéndome hacia algún lugar específico. La pared del este se alzaba tal como él la había dejado, forrada con tableros perforados, ganchos oxidados y herramientas viejas que tenían más herrumbre que brillo. El banco de trabajo estaba cubierto con los restos de proyectos que nunca terminó. Un carburador reconstruido a medias, un par de pinzas congeladas por la edad y el óxido, una pequeña taza de café con anillos de años de paciencia seca. Comencé a pasar mis manos sobre las tablas de la pared, golpeando suavemente en busca de huecos, de cualquier señal de algo oculto detrás. Cerca de la esquina, detrás de una hilera de hojas de sierra opacas y sin filo, sentí un espacio donde los clavos habían sido reemplazados con tornillos, algo claramente deliberado. Los desatornillé uno por uno. Cada giro se sentía como un paso hacia atrás en el tiempo, hacia una conversación que había dejado sin terminar demasiado pronto. Cuando el último tornillo salió, un panel estrecho se movió libremente, y detrás de él había una caja de lata cubierta con un trapo aceitoso. Mi pulso se aceleró notablemente. Arrastré la caja hacia la luz y la abrí con manos temblorosas. Adentro había otro casete, sin etiqueta esta vez, y una nota doblada que simplemente decía: reproduce el primero hasta el final. Fruncí el ceño, confundido y desconcertado. Pensaba que ya lo había hecho. Quizás había más en la cinta que no había escuchado. Quizás se refería a un segundo lado que no había revisado. Limpié el sudor de mis palmas, deslicé el primer casete de vuelta en la grabadora y lo volteé para ver si había algo en el lado opuesto. El siseo comenzó nuevamente, seguido por su voz, un poco más áspera esta vez, un poco más cansada. Si llegaste hasta aquí, estás exactamente donde esperaba que estuvieras, dijo con firmeza. Te dejé algo, hijo. No es dinero, no es tierra, es algo que tendrás que construir con tus propias manos. Luego vino el silencio y un sonido tenue de martillazos en la distancia. Me quedé sentado allí escuchando, el tenue martilleo desvaneciéndose en el zumbido constante de la cinta. Luego llegó una inhalación lenta y profunda. Esa respiración profunda que mi padre siempre tomaba antes de decir algo que realmente importaba. Encontrarás madera detrás de los viejos barriles de semillas, dijo su voz con claridad. No es solo madera común y corriente, son piezas de una promesa que hice hace mucho tiempo. Sabrás dónde ponerlas cuando recuerdes por qué construimos cualquier cosa en primer lugar. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo que no se disipa. Presioné el botón de detención, con el corazón martillando contra mis costillas, detrás de los barriles de semillas. No estaba muy lejos de donde me encontraba. Los moví uno por uno, cada uno más pesado de lo que la memoria debería permitir. El polvo se derramó como harina cubriendo mis botas de trabajo. El olor a heno seco y diésel llenó mi nariz mientras trabajaba. Y entonces lo vi con claridad. Una pila de tablas envueltas en lona y atadas con alambre grueso. La tabla superior tenía una marca quemada en ella. Un pequeño círculo encerrando una cruz, el mismo símbolo que papá solía tallar en los mangos de sus herramientas cuando yo era niño. Arrastré una de las tablas hacia afuera y sentí algo tallado a lo largo de su borde, letras grabadas profundamente. Mi nombre, no impreso ni pintado, sino grabado profundo y firme en la madera. La puse a un lado y seguí descubriendo el resto de las tablas. Algunas tenían palabras completas, otras solo fechas específicas, una con solo una frase simple. Empieza de nuevo. Durante un largo minuto simplemente me quedé mirando fijamente. No era dinero lo que me había dejado, no era propiedad ni bienes materiales. Era un mensaje tallado en madera, un plano sin dibujos técnicos que lo acompañaran. Recordé cómo solía decir: si puedes construirlo con tus manos, puedes construirlo con tu vida entera. Saqué las tablas hacia la luz menguante del atardecer y las recargué contra la pared del granero. El cielo estaba cambiando de dorado a violeta, y el viento traía ese zumbido familiar de la tarde a través de los campos abiertos. Lo que sea que esto fuera, no había terminado. Apenas estaba comenzando, apenas estaba tomando forma real.
Esa noche no pude dormir en absoluto. La casa se sentía como un instrumento hueco, haciendo eco de los sonidos del pasado que se negaban a desaparecer. Las bisagras crujiendo suavemente. Las tablas del piso suspirando bajo su propio peso. El viento empujando a través de la chimenea como si estuviera susurrando nombres de personas que ya no estaban. Me quedé acostado en el sofá mirando fijamente el techo agrietado, con la grabadora de casetes todavía sobre la mesa, esperando como una pregunta que necesitaba una respuesta mejor y más completa. Alrededor de las 2 de la madrugada me levanté, serví café en una taza desportillada, y caminé de regreso al granero bajo la luz plateada de la luna. La luz de la luna era suficiente para ver. No encendí el foco esta vez. Preferí la penumbra natural. Las tablas se erguían contra la pared donde las había dejado, brillando tenuemente bajo las rendijas de luz plateada que se filtraban entre las grietas. Tomé la que tenía mi nombre tallado en ella y la coloqué sobre los caballetes de aserrar. Mis manos siguieron el grano de la madera, trazando las letras hasta que se sintieron vivas nuevamente bajo mis dedos. Debajo del borde de la madera, mis dedos rozaron algo pegado en la parte inferior. Una llave pequeña, empañada por el tiempo, pero inconfundible en su forma. Él la había escondido allí deliberadamente. Giré la llave en la palma de mi mano bajo la luz tenue. Tenía la misma forma que la caja fuerte que guardaba en el viejo cobertizo del tractor, la que nunca me dejó abrir durante todos esos años. Solía bromear diciendo que contenía los errores que yo no querría repetir jamás. Pensé que se refería a papeles de impuestos o deudas antiguas. Tal vez se refería a algo completamente diferente, algo mucho más personal. Fui al cobertizo, cuidando dónde pisaba porque el piso estaba hundido en varios lugares. El candado todavía colgaba del pestillo, naranja de tanto óxido acumulado. La llave se deslizó dentro como si hubiera estado esperando años exactos por este momento preciso. Giró suavemente, hizo clic y el candado cayó abierto. Dentro de la caja había papeles amarillentos, fotografías descoloridas y otro casete más. La etiqueta de este decía solamente, solo para cuando estés listo de verdad. Me senté allí mismo en el piso de tierra del cobertizo sosteniéndolo entre mis manos y me di cuenta de que mi padre no me había dejado una herencia tradicional en absoluto. Me había dejado una conversación completa, una que yo había dejado de tener demasiado pronto, mucho antes de que terminara naturalmente. El amanecer llegó pálido y tranquilo como siempre. El rancho siempre despertaba antes que yo. Pero esa mañana sentí como si ya hubiera estado despierto durante años enteros. Llevé el nuevo casete a la cocina. Preparé café fresco en la cafetera vieja y dejé que la grabadora antigua volviera a cobrar vida con su zumbido característico. La cinta siseó más tiempo esta vez antes de que su voz emergiera, más baja, más lenta, como si la hubiera ensayado 100 veces antes de grabarla. «Si estás escuchando esta cinta», dijo con voz cansada pero firme, «entonces abriste la caja del cobertizo. Bien hecho. Nunca fuiste de los que dejan las cosas a medias sin terminar». Hizo una pausa y pude escuchar pájaros en el fondo de la grabación. Tal vez los mismos golondrinas de granero que todavía anidaban sobre las vigas del techo. «Nunca fui bueno para hablar, hijo», continuó con honestidad. «Ya lo sabes bien. Las palabras siempre me parecieron las herramientas equivocadas para el trabajo que necesitaba hacer. Pensé que algún día verías más allá de eso, más allá de mi silencio. No necesitaba decirte que estaba orgulloso de ti. Lo construí en las cosas que dejé en pie, en cada cosa que hice para ti». Mi garganta se apretó dolorosamente. El hombre que había pasado su vida entera detrás de un silencio calloso, ahora me estaba enseñando cómo escuchar de verdad. Cómo entender lo que nunca dijo en voz alta. Continuó hablando. «Encontrarás algunos papeles en esa caja, viejos pagarés de préstamos, libros de contabilidad de cosechas pasadas, algunas deudas que nunca logré pagar por completo. No te preocupes por esas cosas, hijo. Ya hice los arreglos necesarios. Lo que quiero que leas es la carta que está debajo de la fotografía de tu madre, esa que tanto quería». Detuve la cinta de inmediato y busqué entre la pila de papeles y documentos. Allí estaba, una fotografía descolorida de ella parada frente a la casa, con la luz del sol derramándose sobre sus hombros delgados, sonriendo a quien fuera que estuviera detrás de la cámara tomando la foto. Le di la vuelta y una carta doblada estaba pegada con cinta adhesiva en la parte posterior, amarillenta pero intacta. Presioné el botón de reproducción nuevamente para escuchar el resto. Lo que importa.
dijo con la voz temblando ahora. No es lo que debía, hijo. Es lo que aprendí pagando por ello durante todos estos años. Afuera, el viento levantó las cortinas de la ventana de la cocina. Adentro, sus lecciones apenas estaban comenzando a revelarse. Desdoblé la carta con mucho cuidado, temeroso de que pudiera desmoronarse entre mis dedos. Su letra era la misma impresión cuadrada que llenaba cada recibo, cada nota que alguna vez dejó pegada en el refrigerador con imanes. Pero esta no era sobre tareas del rancho o reparaciones pendientes. Comenzaba simplemente: no fui gran cosa como padre cuando más me necesitabas. Dejé de leer por un momento. Las palabras eran lo suficientemente pesadas como para doblar el aire mismo a mi alrededor. Escribió sobre los años después de que mamá falleció. Los días largos que se difuminaban en noches aún más largas. La terquedad que le impidió decir alguna vez: te extraño. Y el orgullo que convirtió cada disculpa potencial en silencio absoluto. Dijo que intentó construir suficientes cercas, graneros y excusas para mantener al rebaño afuera, pero todo lo que realmente construyó fue distancia entre nosotros. Luego llegó la línea que me rompió por completo. Seguí trabajando sin parar para no tener que ver las formas en que había fallado como padre. Dejé la carta sobre la mesa, miré el vapor del café elevándose y dejé que la verdad picara donde necesitaba hacerlo. Siempre había sido un hombre de hacer, no de decir, pero aquí, en tinta permanente, había hecho ambas cosas finalmente. La cinta continuó suavemente. Hay un mapa en la parte posterior de ese cuaderno que está en la caja. Reconocerás el lugar por el arroyo donde solíamos pescar juntos cuando eras niño. Enterré algo allí cuando tu madre murió. No es dinero ni nada de valor monetario. Es algo que hicimos juntos antes de que todo se desmoronara por completo. Es tuyo ahora, si todavía crees que vale la pena terminarlo después de tanto tiempo. Su voz se desvaneció gradualmente, reemplazada por el sonido del viento grabado, y quizás agua corriendo en algún lugar cercano. Luego un susurro final llegó. Espero que puedas perdonarme algún día, hijo. Pero más que eso, espero sinceramente que aprendas cómo perdonarte a ti mismo por todo. Presioné el botón de detención, cerré los ojos con fuerza y escuché el zumbido silencioso que quedó atrás. El rancho todavía estaba esperando pacientemente y en algún lugar cerca de ese arroyo, una historia aún no había terminado de contarse. Para la tarde, las nubes se habían reunido bajas y grises, presionando el aire hasta volverlo plano y pesado. Empaqué el cuaderno, la carta y el primer casete en el bolsillo interior de mi chamarra. Luego caminé por el sendero de tierra hacia el arroyo. El mismo camino que había seguido cuando era niño, cuando la zancada de papá era más larga y yo tenía que correr para mantener el ritmo. Las hierbas altas rozaron mis piernas, húmedas del rocío de la noche anterior, y la vieja cerca de alambre de púas zumbaba suavemente con el viento como si todavía lo recordara a él. El arroyo estaba crecido por las lluvias recientes, su corriente rápida pero clara y transparente. Me detuve en el recodo cerca del roble donde solíamos lanzar nuestras líneas de pesca, la corteza tallada con iniciales descoloridas, las suyas, las de mamá y una más pequeña para mí. Me arrodillé y miré alrededor, tratando de imaginar dónde podría haber enterrado algo importante. El mapa del cuaderno mostraba una X justo después del árbol, cerca de un grupo de piedras con forma de herradura. Comencé a cavar con una pala pequeña que había tomado del cobertizo antes de salir. La tierra estaba suave. El olor de ella era antiguo y amable. Después de unos minutos de trabajo, la hoja golpeó algo sólido. Una caja de metal más pequeña que la primera, envuelta en lo que parecía ser una tela aceitada para protegerla de la humedad. La saqué con cuidado, limpié el barro adherido y me senté sobre mis talones. La lluvia comenzó a caer suavemente, suave e insistente. Dentro de la caja había un marco de madera tallado a mano, sin terminar completamente. Lo reconocí al instante con un golpe de nostalgia. Era el marco para fotografía que había comenzado el año en que mamá se enfermó gravemente. Nunca lo terminó. Nunca encontró el tiempo o quizás la fuerza emocional. Debajo de él había un casete pequeño sin etiqueta y una nota que decía: «Termina esto por ella, por favor». Lo sostuve con ambas manos, con la lluvia rayando mi rostro, sin estar seguro de qué gotas eran del cielo y cuáles eran de todo lo que nunca había dicho ni expresado. Llevé la caja de regreso al granero bajo el ritmo constante de la lluvia que caía.
Para cuando llegué a las puertas del granero, la tormenta se había convertido en una cortina espesa y tamborileo, como si el mundo quisiera privacidad para lo que estaba a punto de suceder. Coloqué la caja sobre el banco de trabajo, me quité la chamarra mojada y miré fijamente el marco de madera que estaba dentro. Era suave por un lado, áspero por el otro. Las esquinas se unían pero nunca fueron lijadas, como una oración que se desvaneció a mitad de pensamiento. Me limpié las manos, coloqué el nuevo casete en la grabadora y presioné reproducción con manos temblorosas. La estática llenó la habitación durante varios segundos interminables. Luego su voz nuevamente, cansada, pero de alguna manera más ligera esta vez. «No sé si recuerdas», dijo suavemente, «pero ella quería un marco para esa fotografía junto al columpio del porche. Esa en la que está sosteniendo al cachorro demasiado fuerte y ella se está riendo tan fuerte que la cámara se movió y quedó borrosa. Le dije que lo terminaría después de la cosecha, pero nunca lo hice. Nunca encontré el momento». Hizo una pausa y escuché lluvia en el fondo de la grabación. Tal vez este mismo granero años atrás. «Hijo, si estás escuchando ahora mismo, eso significa que encontraste lo que no pude terminar en vida. Así que termínalo tú. No porque me importe a mí ya, sino porque te enseñará cómo perdonar lo que el tiempo se llevó sin permiso». La cinta hizo clic una vez. Luego se detuvo por completo. Me quedé sentado allí simplemente respirando con la quietud que me rodeaba. Pasé mis dedos a lo largo de las ranuras talladas, trazando donde las suyas habían estado años atrás, sintiendo la terquedad y el cuidado tallados en la madera misma. Luego tomé el cincel, el que había marcado con sus iniciales grabadas en el mango, y lo coloqué contra el borde del marco. Afuera, el trueno rodó como un recuerdo que daba vueltas en su sueño. Comencé a tallar despacio y con cuidado, dejando que cada trazo hablara donde las palabras nos habían fallado a ambos durante tanto tiempo. Para el segundo pase del cincel, el marco ya se veía más cercano a la paz que buscaba. La mañana siguiente, la luz del sol se deslizó a través de las rendijas del granero, colocando franjas doradas sobre el banco de trabajo. La tormenta había lavado el aire hasta dejarlo limpio y fresco, y el olor a tierra mojada y a serrín llenaba toda la habitación. El marco descansaba frente a mí, casi terminado por completo. Lijé los bordes con cuidado tranquilo, de la manera en que papá me había enseñado cuando tenía 12 años y pensaba que la perfección era solo cuestión de esforzarse más. El grano de la madera brillaba cálido bajo mis manos. Y por primera vez me di cuenta de que probablemente él había trabajado en esta misma pieza, sentado en esta misma luz matinal, tratando de evitar que su mente se desmoronara por completo. Mientras trabajaba, sentí el ritmo que él debió haber conocido, constante, humilde, perdonador. Cada raspado del papel de lija sonaba como una disculpa convirtiéndose en aceptación gradual. Cuando terminé, sacudí el polvo acumulado y coloqué la fotografía dentro del marco, la de mamá riendo, borrosa por el movimiento, pero hermosa de todas formas. Encajaba perfectamente, como si los años la hubieran moldeado exactamente a la medida correcta. Colgué el marco en la pared del granero justo encima de su banco de trabajo. Durante un largo momento, simplemente lo miré fijamente. La luz del sol tocó su sonrisa y la hizo parecer viva nuevamente, como si acabara de ser tomada ayer. Luego escuché algo que no había notado antes, un clic tenue proveniente de la grabadora. La había dejado enchufada toda la noche. La cinta se rebobinó sola hasta la mitad. Luego se reprodujo nuevamente por su cuenta, como si tuviera voluntad propia. La voz de mi padre regresó más suave esta vez, casi como un susurro llevado por la madera y el viento que entraba por las rendijas. «Si lo terminaste», dijo con orgullo apenas contenido, «entonces entiendes finalmente. Construimos para recordar lo que amamos, pero arreglamos para perdonar lo que perdimos. Estoy orgulloso de ti, hijo, siempre lo estuve». Las palabras se plegaron en silencio absoluto. Apagué la grabadora. Me limpié los ojos con el dorso de la mano y susurré de vuelta al aire vacío. «Lo sé, papá. Finalmente lo sé ahora». Dejé la grabadora funcionando esa mañana, no porque esperara más palabras grabadas, sino porque el granero de repente sonaba vivo nuevamente. El zumbido tenue de las moscas cerca de la ventana, el traqueteo de la lámina del techo con la brisa, incluso el asentamiento silencioso de las herramientas sobre el banco. Todo se mezclaba en algo que se sentía como si su respiración todavía persistiera aquí entre estas paredes. Hice una cafetera llena, serví la mitad en mi taza desportillada y dejé el resto en su viejo termo sobre el banco de trabajo.
Era un gesto pequeño e insignificante, pero hizo que el espacio se sintiera menos vacío, menos abandonado. Después del almuerzo, conduje al pueblo con la carta y la fotografía para mostrárselas a Ruth, la notaria que había ayudado con el papeleo de la herencia. Ella había conocido a mi padre desde la preparatoria, cuando él todavía reía con más facilidad que en sus últimos años. Le conté lo que había encontrado enterrado en el rancho, y ella sonrió de esa manera triste y conocedora que tiene la gente del campo cuando la vida se dobla sobre sí misma. Siempre decía que era su espejo. Me dijo con voz suave. Supongo que ahora entiendes lo que quería decir con eso. En el camino de regreso a casa, tomé el camino largo, la carretera que se curvaba más allá del arroyo y el cementerio en la cima de la colina. Reduje la velocidad cerca de la reja de entrada, pero no me detuve del todo. Algunas conversaciones no necesitan tumbas para sostenerlas. Algunas se llevan en el corazón. De regreso en el rancho, el granero brillaba bajo el sol de la tarde, y la fotografía enmarcada capturaba la luz como si estuviera respirando vida propia. Me senté en el escalón de la entrada, observando cómo los campos cambiaban de color mientras el día exhalaba su último aliento. Ya no me sentía solo exactamente, no de esa manera. Era más como si estuviera compartiendo la quietud con alguien que finalmente había aprendido cómo hablar a través de las cosas que dejó atrás para mí. El testamento había estado vacío sobre el papel oficial. Pero aquí afuera, entre el polvo y la madera y la memoria viva, había encontrado más herencia de la que el dinero jamás podría nombrar o comprar. Los días que siguieron encontraron su propio ritmo natural, como si el rancho hubiera estado esperando esta quietud todo el tiempo. Reparé la cerca junto al campo del este, reemplacé 2 tablas podridas en el porche delantero y apilé leña de la manera en que papá solía hacerlo. Corteza hacia afuera, grano mirando hacia el este, siempre listo para la próxima temporada que llegara. Cada tarea se sentía menos como trabajo duro y más como traducción, descifrando el lenguaje que él había hablado sin palabras durante toda su vida. Cada clavo martillado, cada bisagra engrasada, era una conversación que continuaba más allá de su muerte. Por las noches, reproducía las cintas nuevamente, no en busca de respuestas, sino por compañía simple. A veces me quedaba dormido con el suave zumbido de la estática y su respiración lenta entre oraciones. Había consuelo en saber que el hombre que había pasado años malinterpretando había estado intentando, a su manera terca y particular, dejar algo que no pudiera ser subastado ni gastado en cosas materiales. Una tarde, mientras limpiaba el granero de cabo a rabo, encontré un sobre metido detrás de una tabla suelta en el cuarto de alimentación. Dentro había una nota corta en esa misma letra cuadrada y firme. Para cuando hayas terminado de estar enojado conmigo. Me reí suavemente bajo mi aliento. La ira se había quemado en algún lugar entre los golpes del martillo y los trazos del lijado. Todo lo que quedaba ahora era una extraña sensación de paz que no había conocido en años. Clavé la nota junto a la fotografía de mamá, justo debajo del marco que había terminado con mis propias manos. El granero se veía diferente ahora bajo esta nueva luz. No más joven, no más viejo. Solo más verdadero de alguna manera. Llevaba su presencia de la manera en que una canción lleva consigo su silencio entre las notas. Antes de entrar a la casa, apagué la luz del granero, me paré en la entrada y susurré hacia la oscuridad. Ya terminé de estar enojado, papá. Ya no hay más ira en mí. El viento respondió a través de las vigas del techo, gentil y amable, como una aprobación expresada en otro idioma que solo nosotros entendíamos. Cerré la puerta detrás de mí, el pestillo haciendo clic como puntuación al final de una oración larga, finalmente terminada después de años. Una semana más tarde conduje de regreso al pueblo para reunirme con el abogado una última vez. Quería cerrar el expediente oficialmente. Sus palabras eran pulcras y profesionales, pero llevé el casete conmigo de todas formas. Cuando me preguntó si había encontrado algo de valor en la propiedad, sonreí ampliamente y le dije, más de lo que esperaba encontrar jamás. Asintió educadamente, escribió algo en su computadora y me deseó buena suerte para el futuro. Casi sentí pena por él en ese momento. Nunca entendería que a veces un testamento vacío puede dejar una vida más llena detrás de lo que cualquier documento legal podría lograr. En el camino de regreso a casa, me detuve junto al arroyo donde había cavado semanas atrás. El pasto había vuelto a crecer sobre el lugar donde había excavado, y las hojas del roble brillaban como monedas antiguas bajo la luz del sol. Me senté allí con mis botas en el agua fría, escuchando el murmullo bajo de la corriente que fluía constante. Ya no sonaba triste para nada.
Simplemente sonaba honesto, como la vida misma. Cuando regresé al rancho, las puertas del granero estaban abiertas, respirando la luz del día hacia adentro. La fotografía de mamá brillaba suavemente en su marco terminado, y por un momento se sintió como si ambos todavía estuvieran aquí de alguna manera, observando desde algún lugar, no persiguiendo como fantasmas, sino simplemente presentes. Presioné reproducción en la grabadora una última vez. Su voz llegó tenue, casi desvaneciéndose con la edad de la cinta. Si terminas el marco, hijo, entonces ya entiendes todo lo importante. Lo que construimos no está destinado a durar para siempre en forma física. Está destinado a enseñarnos cómo amar las partes que sí perduran más allá del tiempo. La cinta se detuvo completamente. Dejé que el silencio persistiera en el aire durante un buen rato. Luego sonreí tranquilamente. La rebobiné con gentileza y la coloqué en el estante junto a su martillo favorito, donde pertenecía. Antes de apagar la luz del granero esa noche, susurré hacia la oscuridad. Gracias por no dejarme nada material, papá. Gracias por dejarme todo lo que realmente importaba. Parte 4. Final. Las semanas se convirtieron en meses, y el rancho comenzó a sentirse menos como un museo de recuerdos dolorosos, y más como un hogar que respiraba con vida propia. Cada mañana me despertaba con el canto de los gallos y el sol filtrándose a través de las cortinas desgastadas, y cada día encontraba algo nuevo que reparar, algo nuevo que entender sobre el hombre que había construido todo esto con sus propias manos. El granero se convirtió en mi refugio favorito, el lugar donde las conversaciones silenciosas con mi padre se sentían más reales y tangibles. A veces me sentaba en su viejo banco de trabajo, con una taza de café humeante en la mano, y simplemente observaba cómo la luz cambiaba a través de las ventanas polvorientas, creando patrones que parecían bailar sobre las herramientas colgadas en la pared. Una tarde de sábado, mientras organizaba los cajones del banco de trabajo, encontré algo que no había visto antes. Era un pequeño cuaderno de espiral, escondido debajo de un montón de papeles de lija y diagramas de maquinaria antigua. La cubierta estaba manchada de grasa y las páginas amarillentas por el tiempo, pero cuando lo abrí, reconocí inmediatamente su letra. Eran entradas de diario, breves anotaciones que había hecho durante años. No eran largas ni elaboradas, solo unas pocas líneas aquí y allá. Pensamientos capturados en momentos de quietud entre el trabajo duro del campo. Comencé a leer desde el principio, y cada página era como abrir una ventana hacia su mente que nunca supe que existía. 15 de marzo. El niño cumplió 10 años hoy. Le regalé mi primera navaja. No supe qué decirle, así que solo se la entregué. Ojalá las palabras me salieran tan fáciles como el trabajo. La entrada me golpeó como un puñetazo suave en el estómago. Recordaba ese día perfectamente. Había esperado alguna gran celebración, alguna palabra de sabiduría paternal. Pero todo lo que recibí fue esa navaja y un asentimiento silencioso. En ese momento pensé que significaba que no le importaba lo suficiente como para decir nada especial. Ahora entendía que simplemente no sabía cómo expresar lo que sentía por dentro. Seguí leyendo, página tras página de momentos capturados en tinta descolorida. 22 de julio. Lo vi arreglar la cerca del sur hoy sin que se lo pidiera. Se está convirtiendo en un buen hombre. Su madre estaría orgullosa. Yo también lo estoy, aunque nunca se lo diga. 3 de octubre. Discutimos otra vez sobre la universidad. Quiere irse a la ciudad. No puedo culparlo, pero tampoco puedo decirle que me aterra quedarme solo aquí. El orgullo es una enfermedad terrible. 8 de diciembre. Se fue esta mañana. La casa está demasiado silenciosa. No le dije que lo amaba. Pensé que lo sabría de todas formas. ¡Qué tonto fui! Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. Todas esas veces que pensé que era indiferente, que no le importaba si me quedaba o me iba, estaban documentadas aquí en sus propias palabras llenas de dolor y arrepentimiento. Había estado sufriendo en silencio, atrapado entre su orgullo y su amor, incapaz de tender el puente entre ambos. Llegué a una de las últimas entradas, fechada apenas 2 meses antes de su muerte. El doctor dice que me quedan 6 meses, tal vez 1 año si tengo suerte. No le he dicho al niño. Ya no es un niño, claro, pero siempre será mi hijo. Tengo que encontrar una manera de decirle todo lo que nunca pude decir en vida. Las palabras nunca fueron suficientes, pero tal vez pueda construir un puente con las cosas que dejo atrás. Tal vez eso sea suficiente. Tal vez él entienda que cada clavo que martillé, cada cerca que levanté, cada herramienta que arreglé, era mi forma de decir te amo. Cerré el cuaderno con cuidado y lo sostuve contra mi pecho.
El peso de todos esos años de malentendidos se sentía más ligero ahora, transformado por el conocimiento de que ambos habíamos estado luchando con las mismas cosas, solo que desde lados opuestos de un silencio que ninguno de los dos sabía cómo romper. Esa noche encendí una fogata en el círculo de piedras detrás de la casa, el mismo lugar donde solíamos asar malvaviscos cuando yo era pequeño y el mundo parecía mucho más simple. Me senté en una de las sillas de jardín oxidadas, con el cuaderno en mi regazo y una cerveza fría en la mano. Las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido, brillando con esa claridad especial que solo se encuentra lejos de las luces de la ciudad. Pensé en todas las noches que él debió haber pasado aquí solo, mirando este mismo cielo, cargando estos mismos pensamientos sin nadie con quien compartirlos. El fuego crepitaba y chispeaba, lanzando sombras danzantes sobre el pasto seco. Abrí el cuaderno nuevamente y comencé a leer en voz alta, como si él pudiera escucharme de alguna manera. Le leí sus propias palabras de vuelta al universo, dejando que el viento las llevara hacia donde quiera que estuviera ahora. Era mi forma de decirle que había escuchado finalmente, que había entendido, que lo perdonaba por todas las palabras que nunca dijo y por todas las veces que el silencio se interpuso entre nosotros. «Te escuché, papá», dije hacia la noche estrellada. Escuché cada palabra que nunca dijiste en voz alta. Escuché cada lección que construiste en madera y metal. Escuché tu amor en cada rincón de este lugar que construiste para nosotros. El fuego ardió más brillante por un momento, como si estuviera respondiendo, y sentí algo aflojarse en mi pecho. Algo que había estado apretado y anudado durante años, finalmente se relajó y dejó ir. Al día siguiente comencé un proyecto nuevo. Usando las tablas marcadas que había encontrado detrás de los barriles de semillas, decidí construir algo que honrara tanto su memoria como las lecciones que me había dejado. No tenía un plan específico al principio, solo dejé que mis manos me guiaran, confiando en el mismo instinto que él debió haber seguido durante toda su vida de construcción y reparación. Poco a poco, la estructura comenzó a tomar forma. Era un banco, simple pero sólido, con un respaldo alto y reposabrazos anchos. Tallé nuestros nombres en el asiento, el suyo y el mío, uno al lado del otro como deberían haber estado siempre. Añadí la fecha y una frase simple, construido con amor, terminado con perdón. Trabajé en él durante días, tomándome mi tiempo, disfrutando cada momento del proceso. No tenía prisa por terminarlo porque el acto mismo de construirlo era terapéutico, era sanador. Cada trazo del cepillo, cada golpe del martillo, cada vuelta del destornillador era una meditación, una oración silenciosa de gratitud por el hombre difícil y complejo que había sido mi padre. Cuando finalmente terminé el banco, lo coloqué en el porche delantero, mirando hacia los campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Me senté en él por primera vez al atardecer, cuando el cielo se pintaba de naranjas y rosas, y sentí como si él estuviera sentado allí a mi lado, finalmente en paz. Los meses continuaron pasando, y el rancho floreció bajo mi cuidado renovado. Planté un huerto en el lugar donde mamá solía tener el suyo, usando semillas que encontré guardadas en frascos de vidrio en el sótano. Reparé el techo del establo que había estado goteando durante años. Pinté la cerca del frente de un blanco brillante que hacía que toda la propiedad se viera más alegre y acogedora. Y cada noche, sin falta, me sentaba en el banco que había construido, y observaba cómo el día se despedía lentamente. A veces reproducía las cintas, dejando que su voz llenara el aire nocturno. Otras veces simplemente me sentaba en silencio, escuchando los sonidos del campo, los grillos cantando, el viento susurrando a través de los árboles, el ocasional ladrido distante de un perro. Era en esos momentos de quietud perfecta cuando me sentía más conectado con él, cuando entendía más profundamente lo que había estado tratando de enseñarme todo este tiempo. Un día, varios meses después de haber encontrado el primer casete, llegó un sobre por correo. Era del abogado, pero esta vez contenía algo diferente. Una carta breve explicaba que mi padre había dejado instrucciones específicas de que ciertos documentos me fueran entregados exactamente 6 meses después de su fallecimiento. Dentro del sobre había escrituras de propiedad, todas a mi nombre, fechadas años atrás. También había una carta final, escrita a mano, que nunca había sido grabada en cinta. La abrí con manos temblorosas y comencé a leer. Hijo, si estás leyendo esto, significa que encontraste todo lo que dejé para ti. Significa que tomaste el tiempo de escuchar, de buscar, de entender. Eso es todo lo que alguna vez esperé de ti.
No te dejé dinero en efectivo porque el dinero se gasta y desaparece. No te dejé solo la tierra porque la tierra por sí sola es solo suciedad y pasto. Te dejé algo mucho más valioso. Te dejé la oportunidad de conocerme realmente, de ver más allá del hombre callado y terco que fui en vida. Te dejé piezas de mí mismo escondidas en los lugares donde pasé mi tiempo, donde puse mi corazón aunque no pudiera poner mis palabras. Cada casete, cada tabla marcada, cada nota escondida era mi forma de construir un puente entre nosotros. Un puente que no pude construir cuando estaba vivo porque el orgullo y el miedo siempre se interponían. Espero que al final de este camino hayas encontrado no solo las cosas que dejé atrás, sino también el perdón que ambos necesitábamos. Perdóname por no ser el padre que merecías cuando eras joven. Perdóname por dejar que el silencio creciera como maleza entre nosotros. Pero sobre todo, hijo, perdónate a ti mismo por cualquier culpa que hayas cargado. Ninguno de nosotros fue perfecto, pero ambos hicimos lo mejor que pudimos con las herramientas que teníamos. El rancho es tuyo ahora, completamente y sin condiciones. Haz con él lo que tu corazón te diga. Véndelo, quédatelo, transfórmalo en algo completamente nuevo. Lo único que te pido es que recuerdes que las cosas más importantes de la vida no se pueden escribir en testamentos ni depositar en bancos. Se construyen con las manos, se sienten con el corazón y se pasan de generación en generación a través de las historias que contamos y las lecciones que dejamos atrás. Estoy orgulloso del hombre en que te convertiste. Siempre lo estuve, incluso cuando era demasiado tonto para decirlo. Tu madre estaría orgullosa también. Vive bien, hijo. Ama profundamente. Construye cosas que duren. Y cuando llegue tu momento de dejar algo atrás, espero que encuentres mejores palabras que las que yo tuve. Con todo mi amor, aunque nunca supe cómo mostrarlo adecuadamente, tu padre. Doblé la carta cuidadosamente y la sostuve contra mi corazón, mientras las lágrimas corrían libremente por mi rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación, de comprensión, de paz finalmente encontrada. Caminé hasta el granero por última vez ese día, no para buscar más pistas o tesoros escondidos, sino simplemente para estar en el espacio que él había llenado durante tantos años con su presencia silenciosa pero constante. Me paré frente al banco de trabajo, mirando la fotografía enmarcada de mamá, las herramientas colgadas con cuidado, el cuaderno que ahora guardaba como un tesoro, y sonreí. Lo encontré todo, papá, dije en voz alta. Encontré cada pieza que dejaste. Encontré tu amor escondido en la madera y el metal. Encontré tu voz en las cintas. Encontré tu corazón en las palabras que finalmente escribiste. Y encontré el perdón que ambos necesitábamos desesperadamente. El sol se estaba poniendo otra vez, pintando el cielo con esos colores imposibles que solo existen en los atardeceres del campo. Salí del granero y me dirigí al banco del porche, mi lugar favorito para reflexionar y recordar. Me senté allí mientras la noche comenzaba a caer, envolviendo el rancho en su abrazo suave y oscuro. Las luciérnagas comenzaron a aparecer, parpadeando como pequeñas estrellas terrestres en la hierba. El aire olía a tierra húmeda y a heno seco, a vida y a memoria entrelazadas inseparablemente. Pensé en todas las generaciones que habían trabajado esta tierra antes que nosotros, y en todas las que vendrían después. Pensé en los ciclos de la vida, de la muerte, del perdón y la renovación. Y pensé en mi padre, ese hombre complicado y hermoso que había encontrado la manera de decir «te amo» en un lenguaje que solo yo podía descifrar. El testamento había estado vacío según los documentos legales, según las definiciones del mundo sobre valor y herencia, pero la verdad era mucho más profunda y rica que cualquier cuenta bancaria o propiedad inmobiliaria. Mi padre me había dejado algo infinitamente más precioso. Me había dejado el mapa hacia su corazón, la llave para entender quién había sido realmente, y la oportunidad de sanar las heridas que ambos habíamos cargado durante demasiado tiempo. Me había dejado una herencia construida con madera y clavos, grabada en cintas magnéticas, escrita en páginas amarillentas y escondida en todos los rincones de este lugar que ahora llamaba hogar verdaderamente por primera vez. Esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas innumerables, supe con certeza absoluta que nunca había recibido un regalo más grande. El testamento vacío había resultado ser el más lleno de todos, rebosante de amor expresado en el único idioma que mi padre conocía realmente. El lenguaje silencioso de las manos que construyen, el corazón que persevera y el espíritu que nunca se rinde en su deseo de conectar.
incluso más allá de la muerte misma. Me quedé sentado en ese banco hasta muy entrada la noche, sintiendo la presencia de mis padres a mi alrededor como un abrazo invisible pero innegable. El rancho ya no se sentía como un lugar de pérdida y arrepentimiento, sino como un santuario de amor redescubierto y verdades finalmente reveladas. Y cuando finalmente me levanté para entrar a la casa, susurré una última vez hacia la oscuridad estrellada. Gracias, papá. Gracias por el testamento vacío que resultó estar lleno de todo lo que realmente importa. Gracias por enseñarme que el amor no siempre necesita palabras, solo necesita ser real. Te amo, y finalmente entiendo que tú también me amaste, a tu manera perfectamente imperfecta. El viento sopló suavemente, meciendo los árboles y haciendo susurrar el pasto seco, y en ese susurro estaba seguro de que escuché su respuesta, clara como el día. Yo también te amo, hijo. Siempre lo hice. Fin.